Estamos estudiando el santuario terrenal. En este libro, Comentario Bíblico 7a, en la página 317, la columna número 2, párrafo número 2. El Evangelio de Cristo proyecta gloria sobre la era judía. Proyecta luz sobre todo el sistema judaico y da significado a la ley ceremonial. El tabernáculo o templo de Dios en la tierra era un modelo tomado del original del cielo. Dice, el tabernáculo o templo de Dios en la tierra era un modelo tomado del original del cielo. ¿Qué está en el cielo? El original. De ese original, ¿qué tomó Moisés? O sea, ese es el modelo y de acuerdo a eso él hizo la construcción. O sea, es importante que entendamos esto, que el santuario que Dios le va a ordenar a Moisés que haga en Éxodo capítulo 25, 8 y 9, es el que cuando Moisés subió al monte, ¿qué le mostró Dios a Moisés? El original. De ese original, ¿qué tenía que hacer Moisés aquí en la tierra? Hemos leído y una vez más vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 356, dice, los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, es decir, una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. ¿Qué fue el santuario que Moisés construyó? Una representación en miniatura del santuario celestial. ¿Dónde está el original? Está en el cielo. Esto es importante que entendamos. Y el de aquí solo era una representación en miniatura. En el libro Deseado de todas las gentes, página 179, el párrafo 1 dice así: cuando Moisés estaba por construir el santuario como morada de Dios, se le indicó que hiciese todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le mostrara en el monte. No tenemos que perder de vista esto, que Dios a Moisés le mostró el original que está en el cielo. Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a su disposición para ejecutar sus sugestiones. Sin embargo, no había de hacer una campana, una granada, una borla, una franja, una cortina o cualquier vaso del santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Vamos a releer esto y rescatar algunas cosas importantes. Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a su disposición para ejecutar sus sugestiones. Dice, los hombres más talentosos estaban a su disposición para ejecutar sus sugestiones. Pero ¿qué dice aquí? Sin embargo, no había de hacer una campana, una granada, una borla, una franja, una cortina o cualquier vaso del santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Dios le llamó al monte y les reveló las cosas celestiales. El Señor le cubrió de su gloria para que pudiese ver el modelo. Y de acuerdo con este se hicieron todas las cosas. ¿Qué le mostró Dios a Moisés en el monte? Aquí dice, les reveló
primero dice que le cubrió con su gloria, porque si no no hubiera podido ver el celestial. Y de acuerdo con se hicieron todas las cosas. Dios le llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. Moisés no construyó el santuario diciendo, debe ser así, quizás sea así, ¿a ustedes qué les parece cómo debe ser? No. Dios le dijo exactamente cómo debía de hacer. Así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal de carácter. Le mostró el modelo en el monte cuando le dio la ley desde el Sinaí. Y cuando pasó delante de Moisés y proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y pecado. Entonces Moisés no iba a hacer nada de acuerdo a lo que le dicte su cabeza, sino de acuerdo a lo que Dios le había mostrado. Ayer hemos visto que el santuario que Moisés tenía que construir, ¿qué tenía? Tenía un largo en el lado norte y un largo en el lado sur. Hemos dicho que el santuario que Moisés construyó estaban hechas de tablas. No vamos a repetir lo que ya hemos estudiado ayer, pero el largo total del santuario era de 13 metros 50, tanto en el lado norte como en el lado sur. El ancho del santuario era 5 metros 40 centímetros y el alto 4 metros 50. Ahora, hemos visto también el techo fue hecho de la primera capa de lino con púrpura azul carmesí y que tenía que tener querubines bordados. La segunda capa, pelos de cabra. La tercera capa, piel de carneros teñida de rojo, y la última capa, piel de tejones. Y vamos a recalcar, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que haga de piel de tejones? Porque el cuero del tejón es la más resistente a las inclemencias del tiempo. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que haga de madera de acacia? Porque la madera de acacia era la menos susceptible al deterioro de todas las maderas que había en el Sinaí. O sea, vamos a releer porque es importante entender estos detalles que tal vez de momento les pueda parecer cosa insignificante. Pero es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño tiene sus doctrinas con respecto al santuario. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 358, dice: la madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Vamos a tener en cuenta esto que está escrito. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, vas a hacer de madera de acacia? Porque era la menos susceptible al deterioro de todas las maderas que había en el Sinaí. Esto es importante. Después vamos a ver qué es lo que dice el cuerno pequeño, ¿no? Pero vamos a aprender lo que está escrito. Vamos a aprender lo que está escrito. Y hemos dicho también que este santuario, las tablas, toda casa cuando se construye, ¿qué se hace primero? El cimiento. Este santuario también tenía que tener su
cimiento. ¿Y su cimiento qué era? Basas de plata. Basas de plata. Para cada tabla habían 2 basas de plata. Para cada tabla. Porque cada tabla en la parte inferior tenía 2 espigas. Una espiga se va a embonar con una basa. La basa que tenía, la basa, ya hemos dicho ayer, que una basa es así. Tenía esta forma, pero aquí tenía ¿qué cosa? Un orificio donde va a embonarse una espiga de la tabla. Una espiga de la tabla. Entonces, y 2 basas para cada tabla. De manera que este era el cimiento del santuario. Basas de plata. Muy bien. Toda casa, ¿qué tiene? Tiene puertas. Toda casa tiene puertas. Y el santuario también tenía que tener sus puertas. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 26, verso número 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, con sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y vamos a dar lectura también al verso número 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido para la obra de recamador. Harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Leyendo el Éxodo 31 y el Éxodo 36, Éxodo 26, 31, Éxodo 26, 36, en cuanto a colores podemos decir es la misma cosa, pero hay una diferencia entre el Éxodo 26, así, vamos a decir así, hay una diferencia entre Éxodo 26, 31 y Éxodo 26, 36. En el Éxodo 26, 31, vamos a decir que este sea Éxodo 26, 31. En cuanto a colores, es lo mismo. Pero, ¿qué tenía que tener este? Bordado querubines de oro. Va a tener querubines de oro. Pero esta que va a ser la primera puerta, no tiene querubines de oro. No tiene. Esta va a estar sostenida por, como dice el verso 32, sobre 4 columnas de madera. Esta cortina, ¿qué va a estar? Va a estar así. Digamos que es una columna que va a ser hecha de madera de acacia, recubierta de ¿qué? De oro. Y su base va a ser de plata. Y aquí su moldura, va a tener aquí su moldura que va a ser de oro. Esta columna, esta cortina va a estar sostenida por 4 columnas. Pero esta va a estar sostenida con 5 columnas. Su columna de esta es igual, madera de acacia recubierta de oro, su capitel de oro y su base de bronce. Aquí es bronce y aquí es plata. ¿Para qué servía esta cortina de aquí? Vamos a leer en el verso número 33, Éxodo capítulo 26, 33.
y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y lugar santísimo. ¿Para qué va a servir esto? Para separar, ¿qué cosa? El lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este va a servir para dividir el santuario en dos lugares. Lugar santo, lugar santísimo. Va a servir para separar en dos lugares. Lugar santo, lugar santísimo. Y este es Éxodo 26, 31. Y este es Éxodo 26, 36. ¿Para qué va a servir? Para separar el lugar santo del atrio. ¿Para qué va a servir? Para separar el lugar santo del atrio. Para eso va a servir esta primera cortina o primera puerta. Segunda cortina o segunda puerta. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque si esto es una representación del santuario celestial, el santuario celestial, ¿cuánto va a tener? ¿Cuántos departamentos va a tener? Va a tener el lugar santo y va a tener el lugar santísimo. ¿Dios para qué le dijo a Moisés que construyó esto? Para que aprendamos mediante las cosas visibles, las invisibles. Lo invisible, lo que no podemos ver, es el santuario celestial. No podemos ver. Pero, ¿qué podemos ver? O sea, nosotros ya no podemos ver el santuario terrenal, ¿no? Pero ha quedado registrado ¿dónde? En la Biblia. Entonces, con la Biblia podemos aprender del santuario terrenal y así vamos a aprender ¿qué cosa? El santuario celestial. Ahora, este es el santuario propiamente dicho. ¿Cuántas partes va a tener el santuario propiamente dicho? 2, lugar santo y lugar santísimo. El santuario, tenemos que aprender, el santuario solo tiene 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, ¿qué muebles debía haber en este santuario? ¿Qué muebles? Vamos a leer acerca de los muebles que debía de contener. ¿Por qué decimos muebles? Porque cuando nosotros leemos Éxodo 25, el verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. ¿Qué también Dios le mostró? Los muebles que debía de contener. Vamos a decir así. Un mueble. Vamos a poner Éxodo capítulo 25, verso número 10 y 11. Dice Éxodo 25, verso 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y la anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Antes de hablar un poco de aquí, nos ha de hablar de un mueble que se llama arca. Es el arca del pacto. Pero antes de hablar de esto, y antes de que se me vaya de la mente lo que es importante entender, es que el santuario no es la forma de un cubo. Porque si fuera un cubo, ¿el cubo qué tiene? Tiene todos sus lados iguales.
pero el santuario no es un cubo. ¿Por qué? El alto es 4,50 metros, el largo 13,50 metros y el ancho 5,40 metros. No hay cubo por donde se le vea, porque las ideas humanas quieren que creamos que era un cubo. Si nosotros vamos a hablar del lugar santísimo, ¿hay cubo, hermanos? No hay, porque para que sea cubo, el alto y el ancho deberían de ser de la misma medida, pero el alto es 4,50 metros y el ancho es 5,50 metros. No hay cubo, 4,40 metros. No hay cubo. O sea, tenemos que aprender a hablar la verdad. Tenemos que aprender a desechar lo que las ideas baratas que quieren vendernos. Es importante que entendamos esto. De ninguna manera el santuario era un cubo, porque para que sea cubo, el ancho tendría que haber sido también 4,50 metros, el alto 4,50 metros. Y digamos, de aquí a aquí tendría que haber habido también 4,50 metros. Ahí sí habría cubo, pero no hay cubo, hermanos. Esto es importante que entendamos. Habiendo hecho esta aclaración, ahora sí vamos a considerar el arca. El arca, dice, harás de madera de acacia. Y dice en el verso 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro. Entonces el arca, ¿qué tenía que tener? Tenía que tener su longitud, su largo debía de ser de 2 codos, su ancho de codo y medio, y su alto también de codo y medio, de madera de acacia. ¿Recubierta de qué? De oro. Estamos viendo de que Dios está haciendo madera de acacia. ¿Por qué Dios ordenó que se haga de madera de acacia? Porque era la madera menos susceptible al deterioro. Ahora, si a esa madera se le recubre de oro, ¿qué va a hacer? Va a ser menos susceptible, todavía no se va a descomponer más. Entonces, ¿qué tenía que estar esto? Tanto por fuera como por dentro tenía que estar recubierto de oro. ¿Para qué? Para que si a la madera no se va a apolillar, cubierta con oro, todavía va a ser mucho mejor, ¿no? Ya, ahora, ¿para qué Dios le ordenó a Moisés que construya esta arca? Vamos a dar lectura al verso. Y también esta arca tenía que tener en su parte delantera, tenía que tener anillos, por donde van a pasar barras, para que esa pueda ser transportada. 4 anillos, un anillo aquí, otro anillo aquí, en la parte posterior, como decir, digamos que es el arca, ¿no? Aquí va a haber un anillo, aquí otro anillo, aquí otro anillo, aquí otro anillo, y van a pasar unas barras por ahí, para que pueda ser transportada. Y las barras tenían que ser también de madera de acacia recubiertas de oro. Dice, ahora, ¿con qué propósito Dios le ordenó que haga esta arca? Éxodo capítulo 25, 16. ¿Con qué propósito Dios le dice que haga esta arca? Éxodo capítulo 25, 16. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Para qué va a poner? ¿Para qué Dios le dice que haga el arca? Para que aquí ponga la ley que Dios le iba a dar. Entonces,
¿Qué era el arca? Era un receptáculo ¿de qué? De la ley. Ahí ha de poner. Cuando dice, pondrás el arca del testimonio que yo te daré, ¿qué es el testimonio? Vamos a leer Éxodo capítulo 31, 18. Dios que le dice, vas a poner en el arca el testimonio que yo te daré. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 32, 15 y 16. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Éxodo capítulo 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas de ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en 2 tablas. Entonces, ¿qué son las tablas del testimonio? Éxodo capítulo 31, 18 y el capítulo 32, los versos 15 y 16. Es la ley. ¿Dónde se va a colocar esta arca? Vamos a dar lectura al Éxodo capítulo número 26, verso número 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. ¿Dónde va a poner? Dentro del lugar santo, porque está hablando del Éxodo 26, 31, está diciendo en el Éxodo 26, 33 que este velo va a ser colgado sobre 4 columnas y va a meter aquí adentro, meterás del velo adentro. Cuando dice velo adentro, está hablando de esta cortina. Entonces, ¿qué va a poner aquí Moisés? El arca que contiene ¿qué? La ley. Ese es el mueble que va a haber ¿dónde? En el lugar santo. Vamos a poner punto número 2, que también tenía que hacer, que forma parte también de que vamos a hacer la tapa del arca. Vamos a leer Éxodo capítulo número 25, el verso número 17. Aquí vamos a poner Éxodo capítulo 25, verso número 17. Dice, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Ahora hay algo importante que es importante entender, que en la parte, vamos a decir así, digamos que este es el arca, ¿no? Este es todo el ruedo. En todo este ruedo, ¿qué tenía que poner Moisés? Una corona, dice cornisa. La cornisa es corona. Entonces, ¿qué había en el filo del arca propiamente dicho? Una corona. Ahora, ¿qué va a tener el arca? Su tapa. La tapa era una plancha de oro. Que se va a llamar ¿qué cosa? Propiciatorio. El propiciatorio no tiene corona. Lo que tiene corona es el arca. El propiciatorio, como dice aquí, harás un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Es una plancha así,
dice. Pero ¿qué tenía que poner sobre la tapa del propiciatorio? Verso número 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. ¿Qué debía de poner sobre el propiciatorio? Sobre este propiciatorio, que es una plancha así larga. ¿Qué tenía que poner? Aquí va a poner la figura de 2 ángeles, ¿no? Aquí va a poner la figura de 2 ángeles. ¿Dónde va a estar este propiciatorio? En el Éxodo capítulo 26, 34. Éxodo 26, 34. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Éxodo 26, 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Qué tenía que poner Moisés en el lugar santísimo? El arca con la ley que Dios le va a dar, y sobre el arca, ¿qué va a hacer? Un propiciatorio. Sobre el propiciatorio, ¿qué va a haber? En sus extremos, ¿qué va a haber? 2 querubines. Ese va a ser el total de lo que va a haber en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver qué cosa debe haber en el lugar santo. Vamos a poner 1, lugar santo. Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo número 25, 23 y 24. Hasta el 25 también vamos a leer. Éxodo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás la moldura de una cornisa de oro alrededor. ¿Qué le está diciendo Dios que haga? Una mesa. Le está diciendo que va a hacer una mesa de 1 codo y medio de largo, 1 codo de ancho, y que tenga, ¿qué cosa? En esta mesa, ¿qué debe haber? En todo su ruedo debe haber una cornisa, es decir, una corona. Pero después también dice, a 1 palmo de diferencia vas a hacer una moldura y aquí también vas a poner su corona. Ya, vas a poner su corona. Ahora, ¿para qué Dios le está diciendo que haga esta mesa? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué va a servir la mesa? Éxodo capítulo 25, verso número 29 y 30. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué va a colocar sobre esta mesa? Los panes de la proposición. ¿Sobre qué se va a colocar? Sobre platos. ¿Hechos de qué? De oro fino. Y también tenía que hacer un vasito. Vasitos. ¿Para qué? Para que en esos vasos se ponga incienso. Entonces, ¿qué se va a poner aquí sobre esta mesa? Pan de la proposición. Hemos dado lectura al verso 29 y 30. Está diciendo, vas a hacer así, vas a hacer así. Ahora, ¿dónde se va a colocar la mesa con sus panes y con todo, con sus platos y todo eso? Vamos a dar lectura al libro de Éxodo capítulo 26, 35. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo.
Pondrás la mesa al lado del norte. ¿Dónde va a poner la mesa? La mesa va a colocar aquí, al lado norte, con los panes de la proposición. Entonces tenemos aquí tenemos la mesa. Número 2, vamos a leer Éxodo capítulo 25, 31. Éxodo capítulo 25, el verso número 31. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de candelero de un lado y 3 brazos al otro lado. ¿Qué le está ordenando Dios? Que haga ¿qué? Un candelero. Aquí va a ser un candelero. ¿Cómo debe ser este candelero? Tiene que ser de oro puro. Y tiene que tener ¿qué cosa? Digamos que esta es la parte central y esta es en lo que le va a sostener. Tiene que tener un brazo de este lado, otro brazo de este lado, un brazo de este lado, otro brazo de este lado, un brazo de este lado y otro brazo de este lado. ¿Y qué tiene que haber en el extremo de cada brazo? Vamos a dar lectura. ¿Qué va a tener en el extremo de cada brazo del candelero? El verso número 37 dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. 38, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. ¿Qué va a poner en cada extremo? Dice sus lamparillas, ¿para qué? Para que se cargue de aceite, y pueda alumbrar. Entonces, aquí están esto es Éxodo capítulo 25, 37. Candelero con sus lámparas. ¿Y dónde se va a colocar el candelero? Volvemos a leer Éxodo capítulo 26, 35. El candelero, pondrás la mesa fuera del velo. Cuando dice fuera del velo, está hablando de este velo. ¿Qué está delante de este velo? El lugar santo. Al lado norte, ¿qué puso? ¿Qué tenía que poner? La mesa. Ahora vamos a leer de nuevo Éxodo 26, 35. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo. Al lado sur, ¿qué va a poner? El candelero, con sus 6 brazos a cada lado, con sus lamparillas. Y cuando Dios dice lado norte, lado sur, nosotros podemos decir, ¿no? Eso es mucho detalle que hay que aprender. Pero si queremos entender el lenguaje de Apocalipsis, necesitamos entender este lenguaje. Porque si nosotros no entendemos el lenguaje de Éxodo, no podremos entender el lenguaje de Apocalipsis. Dios ha mandado a registrar todas estas cosas en detalle para que nosotros podamos entender el lenguaje de Apocalipsis. Si no, no vamos a entender. Bueno, ¿qué otra cosa tenía que poner Moisés en el lugar santo? Vamos a dar lectura al libro de Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. Verso 1 al 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo de anchura, 1
codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. ¿Qué debía de tener? ¿Qué le está diciendo Dios que haga? Número 3. Éxodo, capítulo 30, versos 1 al 3. Está hablando de ¿qué? De un altar de oro que va a ser, que se va a llamar, que va a ser ¿qué cosa? El altar del incienso. Asimismo, harás asimismo para quemar el incienso. ¿Qué va a ser? Un altar de oro. Pero este altar también, este altar va a ser de madera de acacia, recubierto de oro, y en sus 4 esquinas, ¿qué va a tener? Cuernos. ¿Qué debe tener este altar en sus 4 esquinas? Cuernos. Y en todo su alrededor, ¿qué va a tener? Una corona. Entonces aquí tenemos el altar del incienso. Ahora, ¿dónde se va a colocar este altar? Éxodo capítulo 30, el verso número 6. Éxodo 36. Harás las varas de madera, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Dónde va a colocar? Dice, lo pondrás delante del velo. Cuando dice delante del velo, no está hablando de este, sino de este. ¿Qué va a colocar? Aquí va a colocar, ¿qué cosa? El altar del incienso. ¿Delante de qué? Del segundo velo. Hay un altar que se llama altar de oro y es el altar del incienso, donde se va a quemar el incienso diariamente. Este es el total de los muebles que debe contener el santuario. Ahora, ¿qué otro detalle vamos a aprender de este santuario? Vamos a dar lectura al libro de Números capítulo 1. Dice el verso número 51. El tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. ¿Cómo era este santuario que Dios le ordenó a Moisés que haga? Armable y desarmable. Números 4:5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y lo cubrirán con el arca del testimonio. Y cubrirán con él el arca del testimonio. Entonces, ¿qué era el santuario? Armable y desarmable. El santuario fue construido armable y desarmable. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 359, el párrafo 1. El santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio. ¿Dónde estaba colocado este santuario? En un espacio que se llamaba atrio. Entonces vamos a dar lectura a Éxodo capítulo número 27, 9. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo.
Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Este santuario, ¿dónde debía de estar colocado? En un espacio abierto que se va a llamar, ¿qué cosa? Atrio. Entonces vamos a poner que el atrio esté así. ¿Cuánto va a tener de medida? Dice 100 codos. 100. Cada codo equivale a ¿qué? A 0,45 centímetros. Multiplicamos por 0,45. ¿Cuánto va a tener? 45 metros de largo. Dice en el Éxodo 27, 18. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro lado. Y la altura 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Entonces, ¿el largo cuánto va a ser? 100 codos. 100 codos. El largo va a ser 100 codos. ¿Y el ancho va a ser cuánto? Vamos a leer el ancho. Éxodo 26, 13. Éxodo 26, 13 dice: el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Entonces, vamos a ver. Entonces, este es el lado sur del santuario. ¿Cuánto va a tener? Igual, 100 codos. ¿Y el ancho cuánto va a tener? 50 codos. 50 por 45, ¿cuánto nos ha, por 0,45, ¿cuánto nos ha de dar? 22 metros con 50 centímetros. Y estas cortinas van a estar sujetas ¿de qué? ¿Sobre qué se va a poner? Sobre columnas. ¿Y las columnas de qué va a ser? Dice en Éxodo capítulo 27, 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, sus capiteles y sus columnas y sus molduras de plata. ¿Sobre qué va a ser? ¿Sobre qué se va a sujetar? Sobre 20 columnas. 20 columnas, 20 columnas. 20 columnas. 20 columnas. Dice en el verso número 11, de la misma manera al lado del norte habrá ya las estos, ¿no? El ancho del atrio al lado del occidente, al lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Entonces, esto va a estar colocado sobre ¿cuántas columnas? Sobre 10. Si esto está colocado sobre 100, este está colocado sobre 10. La puerta del atrio va a ser así. 15 codos. Estos 15 codos va a ser columnas, cortinas de lino torcido blanco. Pero este atrio, ¿qué tiene que tener? Puerta. Vamos a leer. Éxodo 27, 16. La puerta del atrio, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador con sus columnas 4 y con sus 4 basas. ¿Qué va a ser aquí? Esta es la puerta que da ingreso al atrio. ¿Cuántos codos va a tener? 20 codos. Aquí hay 20 codos y aquí hay ¿cuántos? Este va a ser 15 codos, aquí 15 codos. Sumamos 15 más 15, 30 más 20, 50. Igual, 22 metros, 50.
igual 22 metros 50. Entonces, esto ¿cómo se llama? Atrio. Muy bien, eso se llama atrio. ¿Y qué va a haber en el atrio? ¿Qué debe haber en el atrio? Éxodo capítulo 27, 19. ¿Qué debe haber en el atrio? Todos los utensilios del tabernáculo y todo su servicio y todas las estacas, todo. O sea, ¿qué debe haber en el atrio? Muebles. ¿Qué muebles va a haber en el atrio? Vamos a leer. ¿Qué muebles va a haber en el atrio? Éxodo capítulo 27. Entonces aquí ahora vamos a anotar. Aquí vamos a anotar los muebles que debe haber ¿dónde? En el atrio. 1. Éxodo capítulo 27, 1 al 3. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Haz también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas y sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. En el 4 dice, le harán un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. ¿Qué va a haber en el atrio? Altar de bronce, que va a servir, que se va a llamar también altar del holocausto. Ahora, ¿dónde se va a colocar? Éxodo capítulo 40, 29. ¿Dónde se va a colocar? Éxodo capítulo 40, 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. ¿Dónde fue colocado? A la puerta de la entrada. Cuando dice la puerta de entrada del tabernáculo de reunión, en realidad es aquí. Va a colocarse, ¿qué cosa? El altar del holocausto o sacrificio. ¿Qué debía de tener este altar? Debía de tener en cada esquina sus cuernos. ¿Qué debía de tener aquí en la parte central? Una rejilla para que se sacrifique ahí y lo que se consuma baje abajo y para que después puedan recoger. Entonces tenemos un mueble. ¿Qué otro mueble va a haber? Número 2. ¿Qué otro mueble? Vamos a leer Éxodo capítulo número 30, el verso número 18. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar. Y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. ¿Qué va a ser? ¿La fuente de qué? La fuente del agua. ¿Dónde va a colocar? Dice, entre la entrada aquí y el altar. ¿Qué tenía que tener esta fuente? Su base. Fuente de agua, donde van a poner agua. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos leído? ¿Qué hemos leído? Dice, harás. ¿Qué son? Órdenes. Esos son órdenes. La ejecución de esas harás, ¿está en qué? ¿En qué capítulos está? Está
en el capítulo 35, 36, 37, 38 y 39. De los versos, el capítulo 25, 26, 27 y 30, ¿qué es? Puro órdenes, harás. La ejecución de esas órdenes, ¿dónde está? Éxodo 35, 36, 37, 38 y 39. Es lo que van a hacer. Ahora, una vez que todo estaba preparado, ya están hechas las maderas que va a ser del santuario, todo ya está preparado. Ahora, ¿quién va a venir? ¿Va a venir Moisés? O sea, no es que recién va a venir, porque todo se construyó bajo la dirección de Moisés. ¿Qué hemos leído al empezar el estudio? Que todo lo que se hizo en el deseado de todas las gentes. Hemos leído en la página 179. Voy a volver a dar lectura a ese párrafo. El párrafo 1. Dice: Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a su disposición para ejecutar sus sugestiones. Sin embargo, no había de hacer una campana, una granada, una borla, una franja, una cortina o cualquier vaso del santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que le había sido mostrado. Cuando están haciendo, ¿qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Controlar si lo que se estaba haciendo estaba o no estaba ¿con qué? De acuerdo con el modelo que le fue mostrado. Tenía que hacerse exactamente de acuerdo con el modelo que se le ha mostrado. No podía hacerse siguiendo, digamos, su propio razonamiento. Aquí dice: sin embargo, no había de hacer una campana, una granada, una borla, una franja, una cortina o cualquier vaso del santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Muy bien. Entonces, voy a repetir: Éxodo 25, 26, 27, 28 y 29, y creo que hasta el 31, ¿qué son? Órdenes. Harás. Pero Éxodo 35, 36, 37, 38 y 39, ¿qué es? Es ejecución de las órdenes. ¿Ya todo está? ¿Ya está armado? No, no está armado. ¿Qué falta? Que se arme. El armado del santuario del atrio está en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, dice el verso número 1 y 2. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero, ya estamos en el segundo año, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en el arca el testimonio y cubrirás con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Dice: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina
a la entrada del atrio. Ahora, ¿qué está haciendo? Ha llegado el día en que se va a armar, ¿qué cosa? El santuario. Una vez que estaba ya todo levantado, dice en el Éxodo capítulo 40, 16. O sea, Dios le está diciendo, ahora que todos los materiales están preparados, ahora Dios le está diciendo, vas a armar así, vas a hacer así, así, así. Éxodo capítulo 40, 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Cuándo se armó el santuario? En el mes primero, dice, el día primero del primer mes. ¿Cuándo se armó? El primer día del mes primero del segundo año de la salida de Egipto. Dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus varas e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Ahora está ejecutando lo que Dios le ha ordenado, cómo va a armar. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca del tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado. Primero, ¿qué hizo? Armó el santuario. ¿Qué va a hacer? Va a meter el arca con su tapa y todo eso. 21, metió el arca del tabernáculo y puso. Va a meter el arca y ¿qué va a poner? La cortina, la segunda cortina. Dice 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte, fuera de la cortina. Cuando dice fuera, está hablando de esta cortina, al lado norte. Dice 23, puso sobre ella puso en orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Que ya ha puesto la mesa, y ahora ¿qué tiene que poner sobre la mesa? Los panes de la proposición. 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. Voy a releer el verso número 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión. A este lugar santo también se le designa como tabernáculo de reunión. Al lugar santo. ¿Cómo también se le llama? Tabernáculo de reunión. Al lugar santo. Se le designa también como tabernáculo de reunión. Dice el 25. Encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué hizo? Puso aceite y encendió. 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Dice 27. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué está haciendo? Aquí ha puesto el altar del incienso. ¿Y qué ha puesto aquí? Ha quemado incienso, ha quemado
incienso. Dice, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Cuando dice puso asimismo a la entrada la cortina del tabernáculo, es este. Está hablando de ese. 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda a Jehová como había mandado Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus pies, sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés. Entonces, voy a repetir, Éxodo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 es orden, harás. ¿Dónde le ordenó? ¿Dónde recibió todas esas órdenes? En el monte Sinaí. ¿En qué tiempo? 40 días. Ahora va a bajar y ¿qué va a hacer? Va a empezar a ejecutar las órdenes que había recibido de parte de Dios. Ya, la ejecución de esas órdenes, ¿dónde está? Éxodo 35, 36, 37, 38, 39. Cuando todo ya está el material preparado, ahora ¿qué va a venir? Va a venir el momento en que se va a armar. Se va a armar el santuario. Y se va a colocar todo así como Dios le va a ordenar. ¿De esto qué nos habla? Éxodo capítulo 40. Nos habla Éxodo capítulo 40. En la primera parte de ¿qué le está diciendo? Vas a levantar así. Y a partir del verso número 16 está empezando la ejecución. Ahora va a armar y va a seguir el orden estricto así como el Señor lo había dicho. Muy bien. Entonces tenemos ¿qué cosa? El santuario armado y seguramente nos ha de faltar la dedicación de ese santuario.